Déjame que le quiero preguntar a Fernando Iglesias. Hola Fernando, ¿cómo te va? Gracias por venir. Bueno, impresiones sobre parte de esto que estamos contando. ¿Cuál es tu sensación, primero, de este momento del gobierno? Bueno, a mí me parece que lo que muestra la gráfica que mostraron recién son dos conductas muy diferentes. Desde luego que nosotros nos tenemos que hacer cargo de nuestros errores y que la dirigencia política, la gente se queja y tiene muy buenas razones. Pero también es cierto que los líderes de la oposición no son los que han bajado, ha bajado el gobierno. Y esta diferenciación me parece elemental. Mirá, déjame decirlo así. Cuando yo comparo la dirigencia política opositora y comparo la dirigencia política de los demás países de la región, ¿no? Chile, Uruguay, iba a nombrar gente que no todos son santos de mi devoción. A mí no me parece que Margarita Stolbizer sea muy diferente de Michelle Bachelet. No me parece que Hermes Wiener haya sido muy diferente no sé, de Tabaré Vázquez. No me parece que Macri sea muy diferente de Lacalle Pou. Digo, eso es más o menos un país razonable, ¿sí? Después miras del lado del peronismo y empieza el desastre, ¿no? Entonces, me parece que ese es un punto que es muy claro, porque la verdad, vos haces una suma. Hablemos, por ejemplo, la gente se queja y tiene razón, pero en el 2019 votamos, el 48% de la Argentina votó a personas, digo, no quiero usar la palabra delincuentes, pero con unas cargas penales enormes. Después te asombras de que te robaron las vacunas, pero votaste delincuente. Digo, votaste a uno que decía, la voy a meter presa. La que iba a ir presa decía que los otros eran neoliberales. El que es presidente decía que la que ahora es vicepresidenta tenía que responder por el asesinato de Nisma. Después votamos esto y después se asombran de que se peleen. Entonces, hay una parte que es carga de la dirigencia política y yo me hago cargo, pero hay una parte que también el electorado tiene que pensar lo que vota, ¿no? Vos sabés que yo siempre lo conocí a Fernando Iglesias antes que se largara a la política, sí, como un intelectual que escribió, por ejemplo, qué significa ser de izquierda hoy. Y yo tengo esos párrafos de ese libro cuando decía el peronismo en esa época, digamos en los 70, se perseguía con ametralladoras, bombas Molotov. Dame una impresión del copamiento, de la cámpora, de esta batalla interna del oficialismo, esta fase. ¿Qué quieren? Bueno, es también eso. A mí este gobierno es para mí el peor gobierno democráticamente elegido de la historia nacional, con una excepción, que es los años 70, el gobierno de Perón, Isabel Perón, ¿no? Entonces, esta es la reedición en tono de farsa de aquella tragedia, para apelar a la célebre frase del 18 Brumario. A ver, mirá lo que es la política económica. ¿Cuál es la política económica que tenía en aquella época? Perseguir el plan Helbar, que era congelar los precios, perseguir almaceneros, la ley de abastecimiento, que es de 1974, la quieren poner de nuevo. Digo, ¿quieren poner la ley de 1974? ¿Se acuerdan lo que pasó en 1975? El Rodrigazo, que fue el shock económico-social, el ajustazo más grande de la historia argentina. ¿Quién lo hizo? El peronismo. Y el lado político es lo mismo, son los 70. Reconozco los progresos, antes se agarraban a los tiros, pero ahora vemos de nuevo un gobierno dividido entre la derecha y la izquierda. Lo único que falta decidir es quién va a echar de la plaza a quién. Eso todavía no está decidido. Te voy a hacer esa pregunta antes de la editorial. ¿Qué están buscando, Fernando? Me parece que la apuesta de ellos es a preservar su caudal político. Me parece que el pronóstico que tienen sobre el gobierno es muy pesimista, por eso hacen lo que hacen. Y por eso quieren despegarse de un fracaso que ya es evidente y que puede ser mucho peor. Ahora, eso es una irresponsabilidad, porque hablan de Alberto como si hubiera aterrizado en un plato volador. A ver, lo puso ahí Cristina. Digo, estuvo no, bien. bueno, admiten eso, pero a la vez dicen, sí, pero te pusimos para hacer algo que no estás haciendo. Por eso la pregunta mía es, ¿qué esperan? ¿Qué quieren? ¿Que Alberto haga qué cosa? ¿Rompa con el Fondo Monetario Internacional ahora que acaban de firmar? Mirá, es muy difícil para mí meterme en la cabeza de ellos y pensar qué es lo que quieren, pero me parece muy evidente. Quieren lo de siempre, el manejo de las cajas, la guita que chorrea de las cajas y la impunidad. Eso es lo que quieren y ese fue el pacto fundacional. No se pusieron de acuerdo en el 2019 Alberto y Cristina porque tenían el mismo proyecto de país o los mismos valores. Se pusieron de acuerdo porque Cristina necesitaba la impunidad y Alberto quería el poder y todos querían las cajas. Entonces eso es lo que están haciendo y era esperable que sucediera esto. ¿Qué está diciendo este muchacho? Yo le recuerdo a este chico que habla en nombre, me parece, de Santa Cruz. Si yo utilizara la lógica que usa él, diría que los santacruceños tienen tendencia a votar como gobernadores a exfuncionarios de la dictadura. Que le pregunte a la tía, porque la tía de ese señor
era funcionaria de la dictadura, fue no con un cargo menor, era con rango provincial de viceministro, y fue funcionaria de la dictadura. Y podría nombrarle, ellos no pueden nombrar un solo dirigente importante de la oposición o un miembro de la oposición que haya formado parte de la dictadura. Yo te nombro 4 ya. Alicia Kirchner, Timerman, que no fue funcionario, pero llevaba un medio de prensa muy favorable, está la foto de él recibiendo un premio de Videla, Berbisky, otro más, y Zaffaroni, 4. Entonces, ¿qué busca? Vos me preguntás cuál es la lógica. Yo te voy a dar 2 lógicas. La primera es el ocultamiento. Mencionando a los ciudadanos de Buenos Aires, tapan a Alicia Kirchner y lo que viene atrás y su participación. El otro ocultamiento es el del PJ. Me parece que ellos gobiernan con el Partido Justicialista, ¿no? ¿Dónde estaba el Partido Justicialista en el momento de la autoamnistía de las militares? Bueno, pará, con la autoamnistía. ¿Dónde estaba el Partido Justicialista? Con el indulto de Menem. Pero tenés lo de Duhalde. A ver, Rafa, si podemos recuperar. No sé si tenés lo de Duhalde. Me deja decir una cosita más de esto que me es importante, Pablo. El otro es la otra maniobra permanente del peronismo que se autoproclama el Partido de la Unidad Nacional, que es dividir a los argentinos y poner grietas que son grietas absolutamente falsas. Los porteños contra el interior, ¿no? Los cabecitas negras contra los rubios, los morochos contra los rubios, la clase media contra los trabajadores, todo el tiempo abriendo grietas. La verdad, y eso la ocultan y lo ponen de nuevo, porque quieren poner al interior contra los porteños y hacer campaña con eso. Y la verdad es que la verdadera grieta en la Argentina está entre el país productivo, que son los que laburan y viven de su laburo, y los que defendemos a los que laburan y viven de su laburo, y la patria subsidiada, que es lo que defienden ellos. Esa es la verdadera grieta que intentan ocultar armando todas estas cosas, porteño con interior y no sé cuántas verduras más. Se queda corto. ¿No? Se queda corto, porque otra de las cosas que intentan ocultar es que el primer gobierno con el que hubo desapariciones, listas negras y exilios fue un gobierno del Partido Justicialista, fue el gobierno de Isabel. Las desapariciones empezaron entonces, está registrado en la CONADEP, entre asesinatos y desapariciones, más de 1000 antes del golpe militar. Y eso lo ocultan, no solo lo ocultan, lo aprovechan. Porque ahora yo leo, por ejemplo, que Nacha Guevara va a cobrar una indemnización porque estuvo como exiliada. ¿Cuándo se exilió? 1975, gobierno peronista. El nuevo gobierno peronista le da una indemnización por haber sido exiliada de otro gobierno peronista. Digo, es muy fuerte, ¿no? Tati Almeida, madre de Plaza de Mayo, diciendo cosas sobre Macri y la dictadura. Tati Almeida, el hijo de Tati Almeida, fue secuestrado y desaparecido en el año 1975, gobierno peronista. Entonces, esta distorsión de la historia es lo que no se soporta. Me parece, para empezar, me parece horrible que sigamos discutiendo eternamente cosas que pasaron hace casi medio siglo y que pensamos que eso anuncia el futuro. Pero por lo menos saquémosle la careta a quienes usan esta estrategia.